Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy en la clase haremos explicaremos la creación de una tabla de frecuencias para una variable cuanticontinua. Recuerda que una variable cuanticontinua es aquella que tiene intervalos y marca de clase en la tabla de frecuencias. Por tanto, para este ejemplo utilizaré la variable cuantitativa continua ingreso. Voy a copiar los datos de la columna G, donde están los ingresos, crearé una nueva hoja de datos y pegaré en ese lugar los ingresos. Recuerda que para crear una tabla de intervalos, primero tenemos que aplicar la regla de Sturges, que sucede en tres momentos. Primero tenemos que hallar el rango, luego el número de intervalos y por último tenemos que hallar la amplitud. Chicos, símbolo del rango es R, del número de intervalos es K y de la amplitud es W. Ahora, nosotros sabemos que el rango se halla como valor máximo menos mínimo, por tanto necesito esos valores, máximo y mínimo. Para, para los intervalos necesitamos hallar la letra K, que se halla como 1 más 3,322 logaritmo de la muestra. Por tanto, percibimos que necesitamos una muestra. Listo, chicos. Ahora, por problemas de compatibilidad, mi computadora está en portugués. Entonces, yo te haré las dos versiones, ¿sí? Portugués y español. Entonces, aquí voy a poner cómo sería la fórmula que ustedes deberían de aplicar en sus computadoras. En español, para el máximo sería simplemente igual max, abres paréntesis y seleccionas todos los datos. No le prestes atención a ese apóstrofe, no lo consideres en tu ejemplo. Simplemente de frente, igual max, abres paréntesis y seleccionas todos los datos. En mi caso es parecido. ¿Sí? Sería máximo y selecciono control shift hacia abajo todos los valores. ¿Está bien? Te debe salir exactamente lo mismo. Para el segundo caso en español sería igual mínimo, abres paréntesis, seleccionas y enter. Para mi caso sería igual mínimo. Yo tengo que escribir toda la palabra, ustedes no. Selecciono y enter, y en el último caso para la muestra sería igual contar simplemente. Abres paréntesis, seleccionas. En mi caso es igual contar, contar valores. Ya está. Y aquí simplemente selecciono todos los datos. Ya estamos. Ahora, para el rango, sabemos que el rango se halla como valor máximo, esto sí es igual para todos los idiomas, menos mínimo. Luego el número de intervalos será 1 más 3,322 por logaritmo de la muestra. Ahí está. Recuerda que el número de intervalos tiene que ser redondeado al entero y con un redondeo simple. Como es redondeo simple, lo podemos hacer con este botoncito de aquí. Por último, la amplitud sabemos que es el rango sobre el K, ¿cierto? Pero mucho cuidado, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que redondear por exceso la amplitud. Entonces, antes de hacer esto, voy a poner la fórmula, recuerda, aquí en español sería igual, redondear, punto más, abres paréntesis y seleccionas esta fórmula, ¿no? Rango entre K. Y listo. Para nuestro ejemplo sería de esta forma. ¿Sí? Para nuestro ejemplo tendríamos que hacer lo siguiente. Dame un segundo. Mejor voy a correr todo esto. Un espacio por allá.
Listo. La amplitud, ¿cómo sería? Igual, en mi caso sería redondear para arriba y selecciono, disculpa, R sobre K, ¿sí? En tu caso sería, ahí está, cierto. Aquí me faltó el número de dígitos, ¿no? ¿A cuántos decimales quiero redondear? En mi caso, a 0 decimales. Ya está. Recuerden que la versión en español sería eh, igual redondear punto más y escogerías las celdas E8 entre E9. Punto y coma, 0 decimales. ¿Sí? Eso sería para ustedes, eso sería para ustedes la solución de la amplitud. Listo, ya tenemos estos tres valores. Sí, recuerda que estoy redondeando a 0 decimales porque todos mis datos presentan precisamente 0 decimales. ¿Estamos bien? Para corroborar esto, ¿sí? Le aumento, mira, 2 decimales a todo, lo pongo hacia la derecha y puedes observar que todos los datos terminan en punto .00, ¿no? Hago este ejercicio porque puede ser de que uno de los valores esté redondeado, ¿sí? Aquí vemos entonces que todos se están cumpliendo, ¿cierto? Entonces, listo, comenzamos. Límite inferior, límite superior, la marca de clase, disculpen, la marca de clase. Luego vienen las frecuencias, ¿no? Las minúsculas y las mayúsculas. Listo. Nosotros necesitamos 11 intervalos, por tanto serán 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por lo tanto serán 11 filas que tenemos que resolver. Y luego, si están, ¿cierto? 3, 6, 9, 10, 11. Listo. La primera será el valor mínimo. La primera o el primer límite superior es el límite inferior más la amplitud. Y recuerda que la amplitud debe de ser congelada con fin F4. Luego el segundo inferior simplemente es copiar esta diagonal, ¿sí? Y listo. Seleccionamos todo hacia abajo. Si te salió 0, está bien. Y seleccionamos todo hacia abajo. Listo. Ahora, para la marca necesitamos sacar el promedio o simplemente la semisuma. El promedio en mi caso es la fórmula media. La fórmula media para ustedes es la fórmula promedio. Listo, le doy enter y tengo todas las marcas de clase. Recuerda que las marcas de clase eran la semisuma o simplemente el promedio, ¿no? Luego, para las frecuencias, muchísima atención porque es un procedimiento complejo. Voy a seleccionar todas las celdas y sin mover el mouse voy a escribir igual frecuencia, ¿sí? Luego me dice la matriz de datos, son todos estos datos. Luego le doy punto y coma para separar el factor, el argumento, y me dice la matriz binaria. En caso de ustedes, va a aparecer la palabrita grupos, y los grupos son los límites superiores. ¿Listo? Aquí voy a usar la combinación de teclas Control Shift Enter. Y listo, aparecieron todas las frecuencias de un solo golpe. Tienes que hacerlas todas de una sola. Listo, aplico la autosuma, ¿sí? Y luego hallo los H, ¿no? Como ya lo habíamos hallado en los ejemplos anteriores. Recuerda, siempre se congela el total y ya está. Copio la fórmula porcentual, 2 decimales, ¿cierto? Luego
Luego para las frecuencias, el primero era igual y el segundo era la suma de la anterior más la siguiente simple. Listo. Hacia abajo, comprobación de que está bien, son iguales. Y luego el h grande, simplemente copiamos la fórmula de la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Salieron demasiados decimales, porcentaje, le agregamos 2 decimales. Y listo, chicos, tenemos entonces creada nuestra tabla de frecuencias. Ahí está, hemos terminado. ¿Sí? No se pierdan el próximo video. Con esta tabla de frecuencias crearemos nuestros gráficos de polígono de frecuencias, ¿sí? Polígono de frecuencias, ojiva e histograma. Cuídense, nos vemos.